Muy buenos días, hermanos. Espero que les guste el lugar donde estamos transmitiendo esta mañana. Yo todavía no veo, ahora recién comienzo a ver que algunos ya se van sumando y espero que de corazón puedan disfrutar este tiempo como lo estamos disfrutando nosotros aquí. El Señor nos permitió tener estas herramientas tan hermosas donde nos permiten vernos. Recién fue maravilloso, Briancito oraba y me hacía acordar cuando tantas veces en la iglesia, en nuestro templo hermoso, podía orar por nuestro mensaje y era tan lindo, y escuchar a Mati, poder leer el Salmo 23 y los hermanos el miércoles, y qué maravilloso era. Y ahora ver cómo uno a uno se van sumando, y van apareciendo las caritas acá en mi teléfono cuando uno a uno van sumándose a la transmisión, y es tan, pero tan lindo. Hoy escogí un lugar para poder comunicarme con ustedes, para poder transmitir, muy especial. Yo no sé si ustedes lo llegan a ver o se llegan a dar cuenta. Miren, ahí tenemos dos árboles hermosos, y son dos olivos. Las nenas, nuestras hijas, y Marianela y Juan Pablito, a veces le dicen el árbol de los deseos o el árbol de los sueños, pero son dos lindos olivos, y son dos olivos iguales que los que había en el monte de Getsemaní. Y estar bajo ellos, estar al lado de ellos en un día como el de hoy, es emocionante. ¿Se acuerdan cuántos domingos podíamos llevar ramitas de olivo a la iglesia? Ramitas como esta, ¿ven? Y muchos de ustedes se han llevado ramitas a casa. Eran ramitas de estos árboles que tenemos acá. Bajo árboles como estos, en un hermoso monte de olivos, el Señor Jesús derramaba lágrimas de sangre, anticipándose a lo que iba a venir. Él le decía a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y lágrimas de sangre caían, sudaba sangre el Señor, sabiendo lo que iba a venir. Y hoy estamos bajo unos árboles iguales. Y vos en tu casa también podés estar y sentirte junto conmigo en un lugar como este y mirando los olivos, estos árboles tan especiales para nosotros que somos hijos del Señor, que nos recuerdan tantas veces que el Señor Jesús oró en un lugar como este. Y nos unimos todos en oración, todos en adoración al Señor, recordando el tiempo en que el Señor Jesús caminó entre nosotros. Decía el apóstol Juan que el Verbo fue hecho carne, el Señor Jesús, y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, y vimos su gloria. Así que en un lugar como este, bajo unos árboles como este, yo te invito a que puedas encontrarte esta mañana con el Señor, a que puedas abrir tu corazón al Señor, y puedas decirle: Señor, te adoro, Señor, te bendigo, porque así como estos árboles son reales, así tú mismo caminaste verdaderamente entre nosotros. Tú mismo sufriste verdaderamente por nosotros. Y un día como hoy, recordamos cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén con un motivo especial: dar su vida por vos, dar su vida por mí. Hoy quiero que meditemos sobre dos capítulos del Evangelio según San Lucas. Así que si tenés tu Biblia, tanto en el celu, bueno, en el celu capaz que me estás mirando, pero y si es el libro, mejor aún. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer algunos pasajes de esta lectura maravillosa donde nos va a mostrar al Señor Jesús caminando hacia la cruz, iniciando este camino ya sin marcha atrás hacia la cruz del Calvario, un día como hoy. Dice Lucas capítulo 22, capítulo 9, versículo 22 del capítulo 9, el Señor Jesús habla con sus discípulos y les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El versículo 44 dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían y temían preguntarle sobre estas cosas, sobre estas palabras. Unos versículos
Más adelante, el versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, dice el versículo 56. Y salieron. Qué lectura tan tremenda. A través de todo este capítulo 9, el Señor Jesús nuevamente habla con los discípulos y les dice, es necesario que padezca. Así comienza la lectura que leíamos recién, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea desechado y sea muerto. Ahora, ¿necesario para quién? Hoy quiero que junto conmigo preguntes en tu mente, en tu corazón, esto, ¿necesario para quién? ¿Era necesario para él o era necesario para mí? Dice la palabra del Señor que era necesario que Él entregue su vida por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones. Nuestra forma de vivir nos alejaba de Dios. Y Dios nos creó para que estemos en comunión con Él. Y Dios no podía soportar, el Señor no podía soportar el perderte. Tanto nos amó que envió a su Hijo a morir en la cruz por vos y por mí. Dice el Señor Jesús, es necesario. Pero no era necesario para Él, era necesario para mí, era necesario para vos. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús quería que los discípulos comprendan bien estas palabras y les dice, hagan que penetren en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado y entregado por ustedes. Me van a tomar, me van a hacer prisionero, me van a pegar, me van a humillar, me van a clavar en una cruz y voy a resucitar. Pero primero tendré que pasar eso y lo voy a pasar por ustedes, porque los amo, porque el pecado que hay en su vida los separa de mí, los separa del Padre. Era necesario, dice el Señor. Esta semana hablaba con un amigo muy querido y hablábamos sobre este tema. Y él me decía estas palabras. Cuando él escuche, se va a dar cuenta que me refiero a él. Él me decía, a veces no me entienden, pero es cuando yo pienso que el Señor Jesús murió por mí, que pasó todo esto por mí, yo lloro, me conmuevo, no lo puedo evitar. Y hablábamos juntos sobre esto y decíamos, ¿cómo no nos va a conmover? ¿Cómo no nos va a emocionar? ¿Cómo no va a quebrar nuestro corazón en adoración? No ya en tristeza, en adoración, el pensar que el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por mí, para salvarme a mí. El Señor Jesús les dijo primero, voy a ser entregado. Es necesario que lo haga, hace falta. El pecado que hay en tu corazón, el pecado que hay en el corazón de ustedes, los separa de mí. No deja que ustedes tengan la comunión para la que fueron creados. Yo los creé junto con mi Padre para que estemos juntos, para que hablemos juntos, para que nos comuniquemos. Y el pecado los separó de mí. Y el Señor Jesús dice que junto con el Padre ellos deciden pagar el precio de nuestra salvación. Por eso el Señor Jesús quiere que los discípulos lo entiendan bien y les dice, hagan que penetren bien en sus oídos estas palabras. Va a suceder, acontecerá, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El versículo 51 es un hermoso versículo que usamos uno de los días de esta semana para meditar juntos, para tener nuestro tiempo devocional. Y dice que cuando se cumplió el tiempo, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el versículo 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Qué maravilloso es esto. La palabra de Dios dice que Él determinadamente, bajo su decisión, porque Él así lo decidió, porque Él así lo quiso, dice la palabra que Él afirmó su rostro cuando se cumplió el tiempo para ir a Jerusalén. Esto quiere decir que Él sabía lo que le iba a costar. Él tuvo que poner firme su cara, tuvo que mostrar toda su determinación. Él sabía. Yo no sé cuántas veces vos
tuviste que enfrentar cosas que te costaron, cosas que te son difíciles, cosas que sabés que te iban a costar, que iban a ser dolorosas para vos. Y a veces te dicen, poner el pecho a las balas. ¿No escuchaste esta frase más de una vez? Vamos a ponerle el pecho a las balas y adelante. Bueno, cuando la palabra del Señor dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, esto es lo que está diciendo. Está diciendo que Él fue hacia el frente, fue adelante, tomó la decisión de ir y fue. Cuando llegó el tiempo, el Señor, dice la palabra, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y sabés por qué lo hizo? Dice Hebreos 12, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿No te parece maravilloso este pasaje de Hebreos? Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Este pasaje nos habla claramente de que había algo que motivaba al Señor Jesús a caminar hacia la cruz. Había algo que motivaba y movía el corazón del Señor Jesús para afirmar su rostro hacia algo que iba a ser doloroso para él. Y lo que afirmaba su rostro era el gozo puesto delante de él. ¿Y sabés quién es el gozo del Señor? Vos. El gozo del Señor era pensar que vos estabas muerto en tus delitos y pecados, que vos estabas alejado de la ciudadanía de Dios, de la familia del Dios, sin gozo, sin esperanza en el mundo, y creyendo en Él, poniendo tu fe en su sacrificio, vos ibas a ser trasladado del reino de las tinieblas y vuelto a llevar al reino del Señor Jesús, al reino de Dios y al reino de su amado Hijo. El Señor Jesús, cuando caminaba a la cruz, cuando le dolían los clavos, cuando le dolían los azotes, cuando herían su alma los escupitajos, el Señor Jesús decía, esto vale la pena, porque un día Leo va a estar sentado conmigo en el cielo, porque un día Brian va a estar sentado en el cielo, Gerardo y su familia van a estar en el cielo, Rancés va a estar en el cielo, Raquelita con Robert, Azu, Emma, Nicole, van a estar en el cielo. Cada uno de nosotros va a estar sentado conmigo. Entonces, sigo adelante por Él. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, siguió adelante. Así que hoy quiero que, como dijo el Señor Jesús, penetren bien en tus oídos y en el corazón estas palabras. El Señor Jesús determina su rostro para ir a Jerusalén. Y lo hace nada más y nada menos que por vos y por mí. Hoy voy a invitarte a que caminemos juntos con el Señor Jesús esta mañana. Que podamos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu, hacer con Él el camino a Jerusalén. Vamos a ir al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Hay el mismo libro, solamente tenemos que avanzar unas páginas, unos capítulos, y vamos a ir al capítulo 18. Y la palabra del Señor nos va a llevar a ver que aún camino a Jerusalén, vos y yo seguimos siendo su prioridad. ¿No es maravilloso esto? Camino a Jerusalén, vos y yo seguimos siendo la prioridad del Señor. Yo no sé cómo sos vos cuando viajás. Cuando yo viajo me pasa algo. Quiero salir y quiero llegar. No me gustan las paradas intermedias. Si vamos tomando mate en el auto y se acaba el agua y Marcia me dice vamos a parar a cargar agua y yo me fastidio un poco. Quiero llegar. Pero el Señor Jesús, de camino a Jerusalén, tenía tiempo para estar pendiente de nosotros. Camino a Jerusalén va a pasar algo muy particular. Vamos a ir al capítulo 18. El Señor Jesús dice en el versículo 31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Poquito más adelante, versículo 35, dice que de camino, acercándose Jesús a Jericó, esta mañana meditábamos en este pasaje en el tiempo devocional. Acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron,
que pasaba Jesús. Es Jesús el que está pasando, el Nazareno. Entonces este hombre dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante lo reprendían para que se calle, pero él gritaba más. Entonces el Señor Jesús se detuvo, mandó traerle a su presencia y le dijo: quiero recibir la vista, Señor. ¿Qué quieres que haga?, le preguntaba Jesús. Quiero recibir la vista. Y él le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio eso, dio alabanza a Dios. Esto pasó, yo no sé si lo tenías en cuenta antes, pero esto pasó con Jesús caminando a Jerusalén. Iba por el camino a Jerusalén. No era un viaje así nomás. No era una de las tantas veces que el Señor Jesús caminaba, una de las tantas veces que Él se trasladaba de un lugar al otro. Esto sucedía en el mismo momento en que el Señor Jesús caminaba a Jerusalén. Dice la palabra que en ese momento un hombre al costado del camino comenzó a clamar para el Señor Jesús. También el pasaje nos dice que la multitud lo seguía. Multitudes iban tras el Señor Jesús. Multitudes escuchaban, multitudes se enteraban, multitudes iban a ver qué pasa. Y yo hoy te preguntaba lo que te vuelvo a preguntar ahora. ¿Por qué le seguían? ¿Quiénes lo seguían? Y la palabra de Dios nos muestra varios grupos de personas. Por un lado estaban los curiosos, los que miraban para ver qué era, para ver qué se trataba, para ver de qué hablaba este hombre o para ver qué iba a pasar. Y si vamos a ver qué pasa. Había traidores también. Había muchos que seguían al Señor para ver en qué momento podían hacerle pisar el palito, en qué momento podían hacerlo caer en error, para poder tomarlo. Pero la palabra del Señor también había algunos que lo seguían porque habían experimentado el poder de Dios en su vida, porque habían experimentado su perdón, porque habían experimentado su sanidad, porque habían experimentado su cuidado, porque habían experimentado su misericordia. ¿Estás vos entre ellos? ¿En qué grupo estás hoy? Vos que estás mirando. Hoy hay muchos de la iglesia mirando este video y también hay algunos amigos mirando este video. Y el mensaje es para todos, no es solamente para la iglesia Vida en Jesús, es para todos. ¿En qué grupo te pondrías? ¿Estás entre los curiosos? ¿Estás entre los que han experimentado al Señor? También había alguien más en ese lugar. Y ese era Bartimeo. Bartimeo estaba tirado al costado del camino. Él no caminaba, él no se movía, él estaba ahí, al costado del camino. Y al leer este pasaje hoy más temprano, pensaba en la humanidad entera. Queridos, hoy la humanidad entera está como Bartimeo, tirada al costado del camino. Hoy las circunstancias nos pusieron a un costado, nos pusieron a un lado. Estamos todos ahí. Pero aún donde nosotros estamos, donde estés esta mañana, la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús también llega hasta tu lugar. ¿Alguien te invitó a ver este video? ¿Vos lo pusiste por tu propia decisión? La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús aún hoy habla a nuestros corazones. Aún hoy pasa cerca tuyo. Y aún hoy está dispuesto a parar y ver qué necesita tu alma, qué necesita tu corazón, qué necesita tu mente, qué necesita tu vida. El Señor Jesús se detuvo frente a este hombre y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y él le dijo: que recobre la vista. Muchos habrían estado en la misma situación que Bartimeo y callaron. Hoy la humanidad entera está en la misma situación que Bartimeo. Y la humanidad tiene que clamar al Señor. El hombre tiene que clamar al Señor. Tiene que darse cuenta que está ahí al costado del camino y no puede ni ver, no puede ni caminar, no puede hacer nada si el Señor no interviene. Y tal vez fue necesario esto.
esto que detenga el mundo, para que el hombre se dé cuenta de lo que movía el mundo, de lo que movía su corazón, lo que hacía latir su corazón, lo que hacía pensar su mente, lo que lo movía, no era su propia omnipotencia, sino era el poder de Dios. Hoy el mundo tiene esta opción. Puede clamar al Señor y decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, te necesito. Qué maravilloso sería que el hombre haga oír su voz delante de Dios clamando misericordia esta mañana. Yo no sé si toda la humanidad lo puede hacer, pero vos y yo podemos presentarnos esta mañana delante del Señor y decirle: Señor, hace ya más de 2000 años caminaste a Jerusalén a entregar tu vida por mí. Señor, hoy te necesito también. Qué maravilloso sería que toda la humanidad haga este clamor, pida perdón al Señor. Y así como el Señor se plantó delante de Bartimeo y le dijo: recobra la vista, el Señor podría traer sanidad al hombre de hoy, al corazón del hombre de hoy, a la mente del corazón, al alma del hombre de hoy, al espíritu del hombre de hoy y también al cuerpo del hombre de hoy. El Señor Jesús también está pasando por aquí. El Señor siguió caminando en dirección a Jerusalén. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión. Así dice el Señor: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Tiempo antes de que venga el Señor, de que el Señor camine hacia Jerusalén, ya Dios había querido, a través de su profeta, contarle al hombre que el Señor Jesús iba a llegar, que su promesa se iba a cumplir. Y le anunciaba esto: el Señor Jesús iba a llegar montado en un pollino. El libro de Lucas 19, versículo 28, dice que el Señor Jesús iba adelante, subiendo a Jerusalén. Continuó el camino después de ver a Bartimeo. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, mirá, a un monte como este, con arbolitos como este, dice la palabra del Señor que llegando al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara por qué lo desatasteis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y encontraron tal como él les dijo. Y cuando desataban el burrito, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan este burrito? Y ellos le dijeron: el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el burrito, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantos por el camino. Marcos 11 dice que cortaban ramas y las ponían en el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas, hosana, gritaban. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice el versículo 41, 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado todas las cosas, como ya anochecía, se fue con los 12. Dice la palabra del Señor que el Señor, montado en un burrito, entró a Jerusalén. Pero nos dice también la palabra del Señor que cuando estaba llegando a la ciudad, al verla, el Señor Jesús lloró sobre ella. ¿Qué hará el Señor Jesús cuando ve el mundo hoy? Dice la palabra de Dios que le entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para darnos paz,
para restaurar la relación con Él. ¿Qué hará el Señor Jesús cuando mira a la tierra hoy? Cuando mira a nuestra Argentina hoy. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, llegando a Jerusalén, dijo: si tú también supieras lo que es para tu paz. Y déjame decirte lo que dice la palabra. El Señor Jesús vino a traer paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo. Una paz distinta a la que el mundo da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros como iglesia también decimos: oh Argentina, si supieras lo que es para tu paz. ¿Experimentaste la paz de Dios? ¿Alguna vez experimentaste la paz de Dios? Yo experimenté la paz de Dios. Yo experimento la paz de Dios. Y yo estoy seguro que cualquiera de mis hermanos hoy puede decir que ha experimentado la paz de Dios. Marcos 11 dice que entró a Jerusalén y al templo y miró todas las cosas y siguió. Así llegó el Señor Jesús a Jerusalén. Justo, salvador y humilde. ¿Te acordás el pasaje que leíamos antes de Zacarías? Justo, salvador y humilde. Antes dijo: no vine a condenar, vine a salvar. El apóstol Pedro dice: padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué maravilloso es, hermanos. Poné tu corazón abierto delante del Señor Jesús esta mañana y decirle: gracias, Señor. Gracias porque entraste a Jerusalén. Gracias porque lo hiciste montado sobre un burrito como un príncipe de paz. Gracias porque un día trajiste paz a mi vida. Y gracias porque tu paz está disponible para el mundo de hoy. Está disponible para la Argentina de hoy. El Señor Jesucristo dijo: no vine a condenar, vine a salvar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dentro de todos los que gritaban, dentro de todos los que decían Hosana, también había muchos que días después iban a gritar: crucifícale. ¿El Señor Jesús no lo sabía? ¿No sabía el Señor Jesús que muchos de los que cortaban ramas de olivos como esta, de los que ponían sus mantos a sus pies, no iban a gritar crucifícale después? Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Mirando la multitud que luego lo traicionaría, el Señor dijo: de tal manera amo a esta gente que vine al mundo para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús ve a la multitud perdida y la ama. El Señor Jesús ve al ciego al lado del camino y lo sana. El Señor Jesús ve a la ciudad delante de él y llora sobre ella. Qué maravilloso es el Señor Jesús. Hoy todos tomamos simbólicas ramas de olivo y decimos: Señor, salva. Pero en ese momento fue real. Y el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito para dar su vida por vos y por mí. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: van a ir y van a encontrar un burrito. Y si alguien lo pregunta, ustedes le van a decir: el Señor lo necesita. Y sabes, hermano, sabes, querida iglesia Vida en Jesús, el Señor también hoy quiere usar tu burrito, quiere usar tu talento, quiere usar tu corazón, quiere usar tu boca, quiere usar tu palabra para llevar paz. El Señor Jesús también hoy te dice: tengo que entrar a Jerusalén, tengo que entrar a la Argentina, tengo que llegar a las familias, tengo que llegar a tus compañeros de trabajo, tengo que llegar a tus vecinos, tengo que llegar a tus amigos, pero necesito tu burrito. ¿Vas a dejar tu burrito atado o le vas a decir: tomalo tranquilo, Señor? El Señor Jesús quiere traer paz, quiere traer perdón y quiere traer sanidad a tu vida. El Señor Jesús hoy también te dice: si conocieras
lo que es para tu paz. El grito de la multitud fue: Jesús salva. Y es el mismo grito nuestro hoy. Nuestro grito es un grito de triunfo, es un grito de victoria, es un grito que anuncia lo que nosotros experimentamos. Hace 2000 años el Señor Jesús lloró en un bosque, en un monte de olivos como estos, porque sabía que iba a entregar su vida por vos. El Señor Jesús caminó a Jerusalén, determinó su rostro a ir para salvarte. El pueblo gritó Hosana, los discípulos gritaron Hosana. Ellos no entendían lo que gritaban, pero nosotros sí. Nosotros hoy podemos afirmar: Jesús salva. ¿Podés afirmarlo en tu casa? ¿Podés decir Jesús salva, Hosana, porque me salvó a mí, porque te salvó a vos? Pero querido amigo, si vos al ver este video, al ver estas palabras, sentís en tu corazón que necesitas experimentar la paz de Dios, que necesitas experimentar el amor de Dios, que necesitas experimentar el poder de Dios, el perdón de Dios, hoy voy a invitarte a que puedas unirte a nuestra oración, que puedas abrir tu corazón al Señor y decirle: Señor, el sacrificio fue por mí. Señor, entiendo que moriste en la cruz del Calvario para perdonarme a mí. Señor, te abro mi corazón. El pecado fue mío, pero el sacrificio fue tuyo. Señor, te recibo en mi corazón, te pido perdón. Y vos, querida iglesia, no querés decirle al Señor: Señor, mi burrito es tuyo, mis talentos son tuyos, mis capacidades son tuyas, mi tiempo es tuyo. Tomalo y haz lo que quieras. Yo voy a orar esta mañana. Y si vos querés abrirle tu corazón al Señor, si vos querés decirle: Señor, hoy comprendo que la entrada a Jerusalén, los insultos que recibiste, las lágrimas en Getsemaní, fue todo por mí. Te pido perdón, te abro mi corazón, hacé esta oración conmigo. Repetí estas simples palabras en tu corazón, si nunca lo hiciste. Señor, te doy gracias porque tu Hijo, el Señor Jesús, vino al mundo a entregar su vida para perdonar los pecados de la humanidad y los míos. Yo te pido perdón y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús oro. Amén. Dice la palabra de Dios que si vos le abriste tu corazón al Señor Jesús, Él entra en tu corazón y Dios desde ese momento te hace su hijo. Él va a llenarte de paz. Él va a inundarte de una paz distinta a la que el mundo da. Contactate con nosotros. Nos gustaría orar específicamente por vos. Y vos, querida iglesia, si hoy podés abrir tu corazón en adoración al Señor y decirle: Señor, hosana, Cristo salva, salva hoy. Te adoro, Señor, porque eres mi Salvador. Celebraste Domingo de Ramos, este domingo donde recordamos que el Señor Jesús entró a Jerusalén, y hacelo adorando, adorando en tu intimidad, adorando con tu familia, adorando con los tuyos, adorando solo, pero ya no solo, con el Señor en tu corazón. Adoremos juntos, iglesia, adoremos juntos al Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo. Feliz Domingo de Ramos. Dios está con vos. Que Dios te bendiga. Continuamos desde Caballito con Juan Pablo.